Bueno, pues en esta mañana vamos a estar trabajando con el tema de la realidad virtual en la educación. El propósito de trabajar este tema en esta mañana es que podamos explorar cómo la realidad virtual ha estado revolucionando la forma en que nosotros enseñamos y la forma en que nuestros estudiantes aprenden. Así que para efectos de este webinar nosotros vamos a estar explorando cómo nosotros como docentes podemos aprovechar estas tecnologías para enriquecer nuestras prácticas educativas y también potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Estas experiencias o las oportunidades que nos provee la realidad virtual es crear experiencias que sean inmersivas, que sean interactivas y que nos den una alternativa a todas las herramientas que nosotros tenemos tradicionalmente, ya sea en una modalidad presencial, en una modalidad híbrida o en una modalidad a distancia o en línea. Por lo tanto, en esta mañana pues quiero enfocar el adiestramiento o el webinar en cómo ha sido el impacto de la realidad virtual en la educación superior, ¿verdad? En nuestro nivel, y cómo puede convertirse en una competencia clave para nosotros como docentes. También les quiero presentar algunas aplicaciones o cómo se está utilizando la realidad virtual en la sala de clase, desde la creación de experiencias inmersivas hasta simulaciones, y cómo los recursos nos pueden ayudar a enriquecer esta práctica docente y también la enseñanza o la experiencia que tienen nuestros estudiantes. Y finalmente, presentar algunas estrategias que han funcionado y que han optimizado la integración de la realidad virtual en el currículo, pero también cómo podemos afrontar los diferentes desafíos que se pueden presentar cuando estamos trabajando con la implementación de estos recursos. Por lo tanto, quisiera comenzar con definir realidad virtual. Y dentro de la realidad virtual y todos los elementos que nosotros podemos considerar para la realidad virtual, pues poder diferenciarlos de otros tipos de realidades extendidas que nosotros podemos también utilizar y podemos aprovechar. Sin embargo, la realidad virtual tiene unas características particulares que son las que vamos a estar definiendo en esta mañana. La realidad virtual permite que cualquier usuario pueda conectarse y pueda sumergirse en esa experiencia en un entorno virtual que ha sido generado por una computadora, por unos programados, ¿verdad? Y por unos ambientes virtuales que permiten esa inmersión. Como bien dice el término, pues realmente estamos trabajando con un entorno ficticio en nuestro espacio real. Sin embargo, esa experiencia inmersiva nos está transportando sensorialmente a esos espacios. Y este punto del elemento sensorial es bien importante porque para la realidad virtual vamos a necesitar dispositivos, vamos a necesitar diferentes elementos que nos permitan tener esa experiencia sensorial. La realidad virtual utiliza diferentes dispositivos y sensores especiales para poder capturar esos movimientos, capturar las acciones del usuario y reproducir esos movimientos y esas acciones en acciones en ese espacio virtual para poder crear esa experiencia inmersiva. Así que las acciones y las interacciones del usuario que se capturan a través de estos dispositivos, pues tienen un efecto en lo que es la experiencia inmersiva virtual, y a su vez esos efectos que se están trabajando, se están desarrollando, el usuario los puede percibir a través de estos dispositivos. Como les mencioné, una de las características principales de lo que es la realidad virtual es la inmersión. O sea, el que el usuario esté completamente sumergido en esa experiencia o en ese entorno. Y esto lo podemos lograr a través de auriculares, gafas especiales, diferentes dispositivos y artículos como guantes y otros elementos que realmente van a tratar de bloquear la percepción del entorno real y van a sustituir esa percepción visual, auditiva y táctil por el entorno virtual. Así que nos va a tratar de desconectar, ¿verdad? Va a buscar desconectarnos
de nuestro espacio físico y de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor para que podamos estar sumergidos en la situación que está ocurriendo en esa interactividad, ¿verdad? Y en esa experiencia virtual. Y el otro punto o la otra característica que también es bien importante en una experiencia de realidad virtual es la interacción. La realidad virtual va a permitir una interacción activa con ese entorno virtual, va a permitir que los usuarios puedan moverse dentro de ese espacio virtual, que puedan manipular, disculpe, que puedan manipular objetos, que puedan realizar acciones que afecten ese entorno. Por lo tanto, hay un elemento de interacción donde lo que realiza el usuario tiene un efecto directo en lo que está ocurriendo en ese entorno visual y tiene también una acción adicional que debe recibir o que debe llevar a cabo el usuario. Otra de las características principales que se consideran en la realidad virtual es la estereoscopía, y esto es una técnica que utiliza imágenes 3D para poder crear esa percepción de profundidad y de distancia en el entorno virtual. Eso va a contribuir a que la experiencia sea más realista y que el usuario dentro de la percepción visual pueda tener una inmersión mucho más profunda en esa experiencia. Y como bien estábamos hablando de esa interacción, pues otra de las características es la retroalimentación sensorial. El que esa experiencia en ese espacio o en ese entorno de realidad virtual estimule los sentidos del usuario, pero que sea de forma convincente, adicional a la vista, que es el primer elemento que se trabaja, pues también hay técnicas como sonido, como vibración, retroalimentación táctil, para que esa experiencia pueda ser una experiencia multisensorial. Y para cada uno de de esos elementos o de esas características, pues la realidad virtual se va a apoyar en diferentes dispositivos de parte del usuario. Pero también para poder crear estos entornos se necesitan unos elementos tecnológicos y una infraestructura para primero preparar cada uno de estos entornos de realidad virtual y luego cómo va a ser esa interacción con el usuario. Otra de las características que se logra en la realidad virtual es lo que se conoce como la virtualidad completa, donde el entorno en general es trabajado por una computadora. Y eso lo que permite es la creación de mundos virtuales que pueden ser complejos, que pueden ser fantasías y no están limitados por las leyes físicas o por los elementos que conocemos del mundo real. Así que podemos también tener estos elementos virtuales que por muchos años han existido, plataformas donde tenemos nuestra presencia, ¿verdad? Nuestra presencia y un avatar o un personaje dentro de estos mundos o estos espacios virtuales. Sin embargo, no habían tenido tanto auge como cuando Meta, la compañía, ¿verdad? La compañía madre de lo que conocemos las plataformas como Facebook, Instagram, etcétera, decide comenzar a generar lo que se llaman los metaversos. Y no es otra cosa que apoyarse en estas tecnologías que ya estaban, que ya habían plataformas como Second Life y otras plataformas que vamos a ver más adelante, que permitían esa creación de espacios virtuales donde la inmersión iba a ser mucho más directa. Claro está, la compañía Meta pues trae otros elementos como son sus dispositivos, ¿verdad? Sus gafas y sus auriculares, etcétera, para que esa experiencia sea mucho más inmersiva que meramente una simulación en un dispositivo electrónico, que es como se estaba dando de forma ¿verdad? Anteriormente y de forma regular. Por lo tanto, cuando hablamos de realidad virtual, nosotros podemos tener diferentes formas de encontrar experiencias de realidad virtual. Podemos tener la forma más inmersa, que es utilizando nuestros aparatos que vienen ya específicos para este tipo
de tecnología como las gafas, como los auriculares, los guantes y otros sensores, donde el usuario utiliza estos elementos para poder tener la interacción y poder tener toda esa experiencia inmersa dentro del ambiente virtual. Pero también hay unas características que permiten trabajar realidad virtual en plataformas donde no se necesita todo este equipo y el usuario puede tener de igual forma una experiencia inmersa en realidad virtual. Sin embargo, pues la interactividad es lo que se limita, ¿no? Usualmente, cuando nosotros vemos diferentes aplicaciones o experiencias de realidad virtual basadas en páginas web o en diferentes herramientas en línea, lo que realmente implica es que se está utilizando las imágenes en 3D y también la tecnología de las imágenes en 360 grados para que el usuario tenga esa sensación de que está en ese espacio virtual. Usualmente esto se utiliza con fotografías de alta resolución o con videos que ya vienen capturados en un formato en específico para poder lograr esa sensación. Recuerden que en todo elemento de la realidad virtual lo que estamos buscando es esa sensación visual y auditiva de que estamos en ese espacio. Así que cuando nos estamos apoyando de imágenes y videos, lo que estamos buscando es que el usuario sienta y pueda captar así su atención y su visión que está físicamente en ese espacio. Por lo tanto, los elementos de profundidad son bien importantes. Los elementos de poder navegar, y por eso menciono lo del 360, o sea, el usuario puede navegar hacia cualquier dirección y va a tener un visual real de lo que está en ese espacio hacia esa dirección. Y también tenemos programas en específico, simulaciones que utilizan programados especiales para desarrollar estas experiencias de realidad virtual, que utilizan objetos en 3D y estos pueden ser basados en fotografías o videos reales, pero también pueden ser basados en diseño gráfico y elementos animados que puedan presentar o puedan simular alguna situación o algún ambiente, pero realmente no están basados en ese ambiente. Cuando hablamos de realidad virtual, la idea no es enfocarnos en un solo tipo de realidad virtual, sino presentar todas las posibilidades que tenemos en base a lo que conocemos como realidad virtual y cómo se ha estado desarrollando en estos últimos años. ¿Para qué nosotros podemos utilizar la realidad virtual? ¿Verdad? Pues tenemos unos beneficios potenciales de la realidad virtual en nuestra práctica docente. Hay unos elementos que nosotros podemos trabajar y eso va a captar la atención de nuestros estudiantes, así que también nos va a aumentar la participación. Y esto lo podemos hacer utilizando diferentes elementos de la realidad virtual para que el estudiante tenga una participación activa en su proceso de aprendizaje. El elemento de estar inmerso en una experiencia y de que la experiencia sea interactiva y que el estudiante pueda repetir la experiencia cuantas veces sea necesaria para poder lograr el objetivo, es uno de esos detalles que va a permitir ese aprendizaje activo y que el estudiante mantenga el interés dentro de la actividad y que mantenga el interés para poder llevar a cabo esa experiencia de aprendizaje. También tenemos la capacidad de poder personalizar esa experiencia de aprendizaje porque algunos elementos de la realidad virtual nos van a permitir adaptar la experiencia de aprendizaje a las diversas necesidades de nuestros estudiantes. Así que nosotros podemos utilizar la realidad virtual para ofrecer contenido educativo que sea personalizado, que se pueda adaptar al nivel de la habilidad o de la competencia de cada estudiante y al ritmo de cada estudiante, y esto puede mejorar la comprensión y la retención de los conceptos. Por ejemplo, un ejercicio que se puede hacer basado en realidad virtual con este elemento de personalización es desarrollar un ejercicio en un concepto o en una idea en particular
y permitir que el estudiante pueda trabajar ese mismo objetivo de aprendizaje en diferentes niveles. Así que el estudiante puede escoger en qué nivel puede comenzar esa experiencia de aprendizaje. Y si digamos que los estudiantes escogen el nivel básico porque entienden que es el más fácil para manejar, durante el proceso de la experiencia, según va teniendo las interacciones y va contestando, ¿verdad? Va llevando a cabo los diferentes elementos interactivos, la misma experiencia lo puedes redirigir a un nivel más alto si es necesario o lo puedes redirigir a un nivel más básico si también fuera necesario. Claro, todo esto va a depender del diseño de la experiencia, que eso es uno de los elementos que vamos a discutir más adelante, cómo ese diseño de la experiencia, cómo establecer esos objetivos de aprendizaje y alinearlos a través de toda la experiencia es importante antes de entrar en lo que son los elementos de las tecnologías, de los programados y los elementos estéticos, ¿verdad? O lo que se conoce como el storyline en las experiencias de realidad virtual. También tenemos el beneficio del enfoque práctico, así que realmente nosotros podemos utilizar estas prácticas y estas experiencias en los entornos virtuales para que los estudiantes puedan tener una idea de cómo sería su práctica profesional una vez entre al mundo laboral o incluso si estamos trabajando con elementos que no podemos tener físicamente en la sala de clase o en espacios que no podemos llegar a ellos físicamente, pues esas experiencias también nos permiten traer esos espacios en la sala de clase. De los ejemplos más comunes se encuentran las experiencias de realidad virtual para laboratorio, en enfoques de ciencia, de medicina, ¿verdad? En enfoques más específicos de espacios controlados, donde hay diferentes elementos que se pueden trabajar. Sin embargo, también hay experiencias de realidad virtual donde podemos transportar a nuestros estudiantes a espacios, a lugares, a entornos donde no podemos llevarlos a todos porque nos quedaría muy lejos o ¿verdad? Costaría muy caro hacer ese movimiento. So, digamos en clases de humanidades, en clases de historia, en clases de filosofía, donde queremos llevar a los estudiantes específicamente a un punto, a un tiempo en la historia o a un punto, un punto geográfico, pues nosotros podemos utilizar estas experiencias de realidad virtual para llevarlos en esos espacios. Y entonces podemos aprovechar la ventaja que tienen todas las experiencias que ya han sido creadas particularmente y si no, pues desarrollar nuestras propias experiencias utilizando los múltiples recursos que tenemos disponibles a través del Internet y de diferentes repositorios que precisamente están preparados para que nosotros podamos generar nuestras propias experiencias virtuales. Una de las últimas tendencias que se dio para que tengan una idea de este enfoque práctico y de cómo las experiencias virtuales ayudan a los estudiantes, cuando estuvimos en el periodo de pandemia, ¿verdad? De ese control y de las restricciones que tuvimos en cuanto a movernos en los espacios físicos, pues muchas de las universidades en Estados Unidos optaron por utilizar elementos de realidad virtual para proveerles los tours, ¿verdad? O estas visitas guiadas a los estudiantes o a sus futuros estudiantes en ese proceso de casas abiertas. Así que muchas universidades utilizaron cámaras 360, capturaron videos en alta definición, ¿verdad? Y bajo las características técnicas para generar estas experiencias. Así que el estudiante no tenía la necesidad de salir de su casa y viajar a otra ciudad o viajar a otro estado para visitar la universidad, sino que tenía toda esa experiencia desarrollada en una plataforma que podía simplemente entrar un enlace y verla desde su computadora. Tampoco necesitaba incluso tener las gafas o los auriculares para poder entrar en esa experiencia de realidad virtual. So, esto nos da una idea de que, ¿verdad? Cómo nosotros podemos aprovechar estos elementos que nos provee este tipo de tecnología, no tan solo pensándolo en unas disciplinas en particulares que sí históricamente pues, se han visto beneficiadas de la tecnología de la realidad virtual, sino cómo podemos tener estos elementos y ser más creativos en nuestras prácticas docentes y en nuestros cursos para presentarle a los estudiantes los diferentes elementos, contenidos, etcétera.
Y finalmente, otro de los beneficios que también nosotros podemos presentar y podemos considerar sobre el uso de la realidad virtual es que nos permite enriquecer los recursos que ya tenemos para nuestros cursos. Nosotros podemos utilizar los diferentes recursos y programados y plataformas que ya están disponibles, ya están desarrolladas con contenido virtual. Podemos utilizar aplicaciones y plataformas de realidad virtual que precisamente nos proveen estas visitas virtuales, estas simulaciones y muchos otros recursos interactivos que complementan y enriquecen la enseñanza y ese proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de los estudiantes, pues los estudiantes van a tener una experiencia inmersiva, ¿verdad? Una vez estén trabajando con estas experiencias de aprendizaje en realidad virtual, también van a tener un aprendizaje interactivo. Así que la experiencia inmersiva va a permitir que ellos puedan entrar dentro de ese entorno virtual, ya sea visual y auditivo, ya sea completamente inmersivo. La idea es que a través de esa experiencia puedan trabajar de forma más realista y más profunda esos conceptos o contenidos educativos. Eso se ha visto que puede aumentar la comprensión y la retención de la información. También el aprendizaje interactivo y esa participación activa de los estudiantes permite que el estudiante tenga una experiencia de aprendizaje mucho más adaptada a su estilo, a su ritmo. Una de las ventajas que tienen estas herramientas es que si el estudiante necesita ir a una velocidad más avanzada, pues lo puede hacer y no depende de los demás estudiantes o del profesor o profesora. Si un estudiante tiene que ir en un paso mucho más lento, más pausado, tomarse breaks, pues también lo puede hacer utilizando este tipo de experiencia porque es una experiencia individual que tiene el estudiante con este recurso de aprendizaje. Otra de las ventajas es el aprendizaje multisensorial, ya que la realidad virtual va a estimular múltiples sentidos como la vista, el oído, también va a mejorar esa retención de información. Los elementos de retroalimentación táctil y háptica que se pueden proporcionar, ¿verdad? A través de estas experiencias también nos van a dar esa característica de aprendizaje multisensorial. Claro está, lo vamos a ver más adelante, las limitaciones en cuanto a qué necesitamos, cómo lo vamos a trabajar con nuestros estudiantes, pues es lo que nos va a permitir hasta qué punto nosotros vamos a tener esa inmersión de nuestros estudiantes en las experiencias. También se ha visto que la realidad virtual puede aumentar la motivación de los estudiantes porque pues, tiene este componente lúdico, este componente divertido, donde el estudiante está trabajando un concepto, una temática en otro tipo de ambiente, bajo otras características, incluso una forma diferente de cómo ver las cosas, mucho más visual, más auditiva, más allá que un contenido que él lo puede trabajar en texto, lo puede trabajar en presentación o lo puede trabajar en video. Esos elementos también van a proveerle al estudiante estas experiencias que sean mucho más motivadoras para poder llevarlas a cabo. Y también la realidad virtual permite que los estudiantes puedan acceder a estas experiencias o a estos espacios, como les había mencionado, sin tener que viajar, sin tener que moverse físicamente, si ya sean posibles o no, ¿verdad? Si estamos trabajando con visitas virtuales en otros países, en otros ecosistemas, en museos, en sitios históricos, pues podemos llevar todas esas experiencias a la sala de clase o a los espacios de clases virtuales sin la necesidad de que tengamos que transportarnos a esos espacios físicamente. Para los efectos de inmersión, ¿verdad? Que es uno de los elementos que hemos estado hablando en la mañana de hoy, la inmersión en el aprendizaje va a ser un componente importante de cómo nosotros aprovechamos las ventajas que tiene la realidad virtual. Y la inmersión en el aprendizaje lo que busca es que los estudiantes estén involucrados de una forma
profunda y activa en su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, cuando los estudiantes están inmersos en esa experiencia educativa o en esa experiencia de aprendizaje, pues van a tener una conexión con esos contenidos o con los conceptos, van a tener una motivación, claro está, y también van a tener ese elemento de retroalimentación inmediata que va a permitir que el estudiante pueda manejar la información, manejar esa actividad que está llevando a cabo y cómo entonces puede utilizar el pensamiento crítico y la toma de decisiones para ir al próximo paso. Muchas de las simulaciones o de las experiencias de la realidad virtual pueden ser para explorar diferentes elementos y otras pueden trabajar con toma de decisiones o pueden trabajar con pensamiento crítico. Así que cada vez que tenemos una actividad como esta, el estudiante lleva a cabo una acción dentro de ese espacio o dentro de esa actividad de realidad virtual. Esa acción va a tener una consecuencia y el estudiante va a recibir esa información de esa consecuencia y entonces va a tomar decisión sobre el próximo paso que va a llevar a cabo. Y esto es uno de los elementos que nos beneficia, ¿verdad?, en ese proceso de inmersión en el aprendizaje. También por esa razón, pues la realidad virtual tiene ese potencial de mejorar significativamente esa inmersión en el aprendizaje y la retención de conocimiento. Cuando los estudiantes también trabajan en estas experiencias de realidad virtual y cuando las trabajamos en entornos simulando, en el entorno físico que ya el estudiante conoce o que el estudiante estaría conociendo en su carrera académica o profesional, nosotros vamos a tener también este beneficio de inmersión de aprendizaje práctico y aprendizaje vivencial, ¿verdad? Ese elemento de experiencia práctica y vivencial que también es importante dentro de las experiencias de la realidad virtual. Y esas experiencias prácticas, vivenciales y todos estos elementos de inmersión los vamos a conseguir a través de lo que se conoce como el estímulo multisensorial. Y el estímulo multisensorial es ese elemento que les estaba mencionando, donde tenemos estímulos visuales, tenemos estímulos auditivos y tenemos estímulos táctiles. Cuando trabajamos con la realidad virtual, nosotros podemos establecer cuáles van a ser esos estímulos multisensoriales. Si estamos trabajando con plataformas o con actividades que ya han sido creadas, que ya están diseñadas y simplemente estamos aprovechando el recurso y lo estamos integrando en nuestra práctica docente, en nuestras clases, pues ya esa decisión está tomada, ya simplemente nos va a decir esa experiencia cuál es el requisito para que los estudiantes o los usuarios puedan tener esa experiencia multisensorial. Cuando la estamos creando, cuando vamos a diseñar nuestra propia actividad de realidad virtual, pues nosotros podemos decidir hasta qué punto vamos a llevar ese estímulo multisensorial, que es lo que vamos a buscar que nuestros estudiantes lleven a cabo en esa experiencia y a su vez qué van a necesitar para trabajar con ese estímulo multisensorial. ¿Por qué es importante esta parte? Pues básicamente en ese proceso de aprendizaje va a activar más áreas del cerebro y mejorar la retención de los conocimientos. Y la información que estamos presentando, el contenido, pues va a ser, como les había mencionado, va a ser, va a mantenerse en la memoria, va a tener un impacto activo en su aprendizaje y va a facilitar que el estudiante pueda trabajar con ese concepto y que a lo largo del tiempo pueda ir manejando ese concepto de forma activa basado en lo que aprendió en esa experiencia de aprendizaje de realidad virtual. Y eso nos lleva entonces a lo que es el aprendizaje activo y participativo, donde esta inmersión y este estímulo multisensorial va a fomentar ese enfoque activo y participativo del aprendizaje. Así que el estudiante se va a involucrar activamente en ese entorno virtual,
va a tomar decisiones, va a resolver problemas y va a experimentar las consecuencias de esas acciones. ¿Qué permite este enfoque? Que el estudiante pueda llevar a cabo esta experiencia y si no obtiene los resultados deseados, si no son los resultados ¿verdad? Que estaba buscando, puedes repetir la experiencia, reflexionar sobre las decisiones tomadas, sobre las acciones realizadas en la experiencia, hacer los ajustes o los cambios y una vez lleva a cabo toda la experiencia nuevamente, va a tener ¿verdad? Unos resultados y va a comprobar si esos ajustes o esos cambios tuvieron algún efecto en el resultado, ya sea positivo o ya sea negativo. Esos elementos los logramos utilizando estas características que nos provee las herramientas para crear o los recursos para crear estas experiencias de realidad virtual. También nosotros podemos generar una serie de experiencias de realidad virtual donde cada una de esas experiencias tengan algún tipo de conexión con la anterior. Por lo tanto, ¿verdad? Dentro de el diseño y el desarrollo de estas experiencias, nosotros podemos crear estas experiencias de realidad virtual donde el estudiante lleva a cabo una primera experiencia, toma las decisiones, lleva a cabo su análisis crítico, obtiene un resultado y en base a ese resultado puede continuar en la próxima manteniendo esa línea. Esto no funciona en disciplinas como por ejemplo la psicología, consejería, donde se pueden presentar de forma simulada diferentes casos que el estudiante puede confrontar, ¿verdad? En su práctica profesional y cómo cada una de las acciones a través del tiempo va teniendo un resultado diferente. En cada una de las disciplinas hay una aplicación de cómo nosotros podemos integrar estos elementos de realidad virtual, lo cual también lo hace una herramienta útil porque la podemos adaptar a cualquiera de las necesidades que nosotros tengamos en cuanto a contenido y en cuanto al manejo de esas experiencias interactivas que nosotros queremos crear. Y dentro de esos elementos, pues también podemos hablar de la personalización y la adaptabilidad que nos permite esta herramienta. Nosotros tenemos la oportunidad de poder personalizar y adaptar la experiencia de aprendizaje a las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes. Así que, como habíamos mencionado, los estudiantes pueden tener diferentes rutas de aprendizaje. Pueden tener esas experiencias en su propio ritmo y también van a recibir retroalimentación en tiempo real. Así que para cada acción hay una consecuencia dentro de esa experiencia de realidad virtual, pero también hay una retroalimentación, hay una información que recibe el estudiante para poder llevar a cabo la próxima acción y poder llevar a cabo, ¿verdad?, la próxima toma de decisiones. ¿Qué nos permiten algunos de estos recursos y tecnologías? Es que nosotros podamos adaptar esos elementos. Así que si el estudiante empieza en algún momento una experiencia y necesita adaptar tanto el nivel de complejidad como el ritmo de la experiencia, estas herramientas de realidad virtual nos van a permitir llevar a cabo esas adaptaciones y que el estudiante pueda también sentir que tiene un control sobre esa experiencia de aprendizaje que está llevando a cabo. Por lo tanto, pues todos estos elementos lo que van a proveer es esa experiencia de aprendizaje relevante y significativa. Y tenemos pues muchísimas otras ventajas que podemos mencionar como la motivación y el compromiso. Hay muchos elementos visuales que podemos integrar en la realidad virtual que va a permitir esa motivación para el estudiante poder llevar a cabo esa experiencia de aprendizaje. Y dentro de estos elementos están también lo que se conocen como las experiencias sensoriales. Y esas experiencias sensoriales, como las experiencias visuales, auditivas y las táctiles, pues lo vamos a poder trabajar dependiendo de la plataforma que utilicemos y dependiendo de los recursos que tengamos para que nuestros estudiantes puedan tener esa experiencia inmersiva. Otro de los elementos que nosotros debemos considerar cuando estamos trabajando con la realidad virtual son cada uno de esos elementos que habíamos mencionado sobre la
el estímulo multisensorial, la inmersión, la interacción y la retroalimentación. Cuando hablamos de inmersión y estamos pensando específicamente en los elementos que permiten ese proceso de inmersión en la realidad virtual, estamos hablando de cómo el usuario puede transportarse a través de los sentidos a ese espacio. Y como habíamos mencionado, la realidad virtual se va a apoyar de dispositivos, se va a apoyar de diferentes elementos que podemos tener para utilizar estas experiencias virtuales. Tenemos elementos simulados, ¿verdad? Como habíamos estado hablando, los elementos simulados o las simulaciones permiten tener esa experiencia inmersa en una experiencia de realidad virtual, y estas simulaciones o estas experiencias van a apoyarse de la parte visual, y muchas ocasiones podemos utilizar dispositivos de visualización como los cascos o las gafas de realidad virtual. Esto lo que va a permitir es que, utilizando específicamente la vista, vamos a estar inmersos en ese espacio. ¿Por qué se utilizan gafas, ¿verdad? O cascos o elementos que van directamente sobre la vista del usuario? Para poder desconectar del entorno real y que esa experiencia sea completamente inmersiva. Si nosotros tenemos, como hemos mencionado, algunas experiencias que los estudiantes las pueden hacer a través de páginas o plataformas online, pues sí va a tener una experiencia visual, pero no va a ser totalmente inmersiva, porque su cerebro va a seguir captando visualmente, auditivamente, el espacio o el entorno físico real. Así que el estudiante va a tener una experiencia parcial de lo que es esa inmersión. Ya cuando estamos hablando de trabajar con estos elementos o estos artefactos o dispositivos, pues el usuario va a tener una experiencia mucho más inmersiva, porque va a tener ese elemento de desconexión. También tenemos el elemento de interacción, y para tener la interacción en estas experiencias de realidad virtual hay unos dispositivos como unos controles, unos guantes que nos permiten tocar, agarrar, mover o manipular cualquier tipo de objeto que esté en esa experiencia virtual. Y esos dispositivos nos van a permitir tener una respuesta táctil, una vibración en ese dispositivo que estemos utilizando, para nosotros sensorialmente conocer si hicimos la acción correcta, la acción incorrecta, o cuál es esa retroalimentación de esa acción que hicimos en ese espacio virtual. Eso lo podemos lograr utilizando diferentes dispositivos. Hay muchísimas opciones en el mercado que vamos a ver más adelante sobre esos elementos. Claro está, cuando estamos trabajando con estos dispositivos y estos elementos, pues hay que trabajar con el espacio físico, ¿verdad? Donde se estén llevando a cabo esas experiencias, y una de los retos que se pueden presentar cuando se está trabajando con experiencias de realidad virtual ya inmersas completamente utilizando todos estos dispositivos es cómo nosotros podemos manejar esos espacios físicos, ¿verdad? Y esa desconexión temporal del espacio físico. Y se ha visto en muchos casos, muchos videos, a veces graciosos, a veces preocupantes, cómo las personas, cuando están conectadas con esa gafa, cuando están conectadas con el casco completo, con los auriculares o los guantes, pues al tener esa desconexión del espacio físico, su cuerpo va a reaccionar a lo que está viendo, a lo que está escuchando, a lo que está sintiendo en ese entorno virtual. Por lo tanto, sus movimientos los está haciendo y los está viendo en el entorno virtual, pero en el espacio físico también se está moviendo. También ¿verdad? Puede tener diferentes acciones que van a afectar ese entorno físico. Por lo tanto, una de las recomendaciones es trabajar con los elementos de realidad virtual en lo que se conoce como espacios seguros, donde no hayan accidentes, ¿verdad? Donde no hayan riesgos mayores.
Eso también nos va a traer, ¿verdad? En pensamiento hasta qué punto nosotros podemos llevar una experiencia de realidad virtual y cuán efectivo va a ser esa experiencia. O sea, es necesario para la experiencia que queremos tener con nuestros estudiantes llevarlos a una experiencia inmersa completa donde hay que adquirir todo este equipo para poder llevar a cabo esa experiencia, o podemos ayudarnos de diferentes herramientas que tenemos disponibles que son menos costosas, incluso algunas que son gratuitas, para poder tener algún tipo una experiencia de realidad virtual, pero en unos niveles menos inmersos como esto. Eso pues también es posible y es uno de los elementos que vamos a estar mirando en esta mañana. ¿Cómo nosotros podemos trabajar con la realidad virtual en nuestra práctica docente? O sea, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos para implementar la realidad virtual en la práctica docente? Pues hay diferentes tipos de experiencias educativas que nosotros podemos trabajar con la realidad virtual. Una de ellas, y creo que la más común que se ha estado utilizando ya por muchísimos años, son las visitas virtuales. Así que la realidad virtual va a permitirnos crear estas experiencias inmersivas donde nos va a transportar a entornos virtuales y nos va a hacer sentir como si estuviéramos allí, participando activamente de esos espacios. Y esas experiencias pues pueden ser visitas virtuales donde podemos ir a explorar espacios o lugares remotos o que son inaccesibles. Tenemos disponibles visitas virtuales en realidad virtual a museos, a sitios históricos, a parques naturales, a ciudades famosas, donde el usuario puede moverse libremente por esos entornos y puede trabajar con detalles, puede tocar, puede tener alguna interacción sobre cada uno de esos elementos y puede obtener información sobre ello. Hay uno de los museos más importantes, ¿verdad? En Francia, que tiene muchos tours o muchas visitas virtuales de sus exposiciones y la persona o el usuario puede conectarse a esas visitas virtuales, está en ese entorno y cuando se está presentando el espacio, la galería con la obra de arte, puede tocar sobre los puntos de información. Así que también va a proveernos la oportunidad de presentar información sobre lo que visualmente se está trabajando en ese espacio o en ese tour virtual o en ese espacio virtual como esa visita. También lo vamos a poder trabajar, digamos, en espacios geográficos, ¿verdad? En sitios históricos, en ciudades, donde podemos utilizar la tecnología 3D y podemos utilizar estas plataformas que permiten generar estas visitas virtuales para explorar esos espacios. Y esto también se ha utilizado mucho, no solamente con ciudades y lugares en nuestros tiempos, sino transportarnos a cómo eran ciudades que ya están en ruinas o que técnicamente ya casi ni existen y cómo se han podido reconstruir en estos espacios, ¿verdad? Utilizando la tecnología 3D y utilizando la realidad virtual y cómo se han podido trabajar para tener esa experiencia inmersiva visual dentro de esos espacios. Otro ejemplo donde nosotros podemos aplicar la realidad virtual es en simulaciones. Y las simulaciones, cuando son simulaciones realistas, nosotros podemos tener espacios o escenarios o lugares donde podemos manejar diferentes acciones y diferentes consecuencias, y como está controlado porque es un espacio virtual no vamos a tener riesgos mayores. Por ejemplo, una de las simulaciones que más se utiliza para la tecnología de realidad virtual son las simulaciones de laboratorio, las simulaciones de sala de operaciones, las simulaciones que están más relacionadas a las ciencias como las químicas, la biología y la medicina. ¿Y qué hacen estas simulaciones? Pues nos permiten tener todos los elementos, todos los equipos, todos los componentes necesarios para llevar a cabo
una actividad, ¿verdad? Llevar a cabo una simulación de un evento, pero cualquier elemento que salga mal, pues simplemente se reinicia la actividad. Si nosotros comparamos, ¿verdad? Esa experiencia en un entorno real, pues cualquier elemento que salga mal tiene unas consecuencias mucho más graves que las consecuencias que pueda tener en la realidad virtual. Claro está, hay algunas simulaciones realistas que se han dado en entornos de realidad virtual que sí han tenido pues, consecuencias emocionales para el usuario, dependiendo de la temática que se ha utilizado. Hace 2 veranos atrás estuve colaborando con una institución en Estados Unidos creando una experiencia de realidad virtual en el área de la consejería. Y realmente la situación que se estaba presentando era una situación ¿verdad? De un tema bastante sensible para muchas personas, así que en algunos casos la reacción que tuvimos de los usuarios que estaban haciendo el testing del prototipo, pues tuvo, ¿verdad? Les tocó, así que tuvo una reacción emocional y esos son elementos que cuando se está desarrollando se toman en cuenta para poder establecer bajo esos posibles riesgos, ¿verdad? Y bajo esa información que se le brinda al docente que iba a utilizar la experiencia simulada y a los estudiantes que iban a entrar en esa experiencia simulada. So, hay algunos casos en que sí vamos a tener algunos elementos que considerar, pero cuando estamos hablando de simulaciones de, por ejemplo, de aviación, simulaciones en laboratorios de química, simulaciones en sala de operaciones, pues lo que vamos a tener es la oportunidad de que cuando la acción que tomamos y la decisión que tomamos nos da una consecuencia negativa, pues podemos reiniciar y reflexionar, pensar, analizar cuáles fueron los pasos que se tomaron, cuáles fueron las decisiones que se tomaron para entonces poder tener un cambio diferente a ese resultado. También nosotros tenemos la opción de utilizar simulaciones no realistas, o sea, simulaciones ficticias, y esas a veces se ven más en la categoría tipo de juego, de entretenimiento, porque estamos hablando de simulaciones que tienen una imagen más tipo caricatura, que tenemos elementos que quizás en un entorno real no se dan y simplemente los estamos trabajando porque tenemos la posibilidad de trabajarlos en entornos de realidad virtual. Pero sí existen muchas plataformas con simulaciones realistas para todas estas disciplinas. Como estaba mencionando, también tenemos la realidad virtual en lo que se conoce como los juegos y el entretenimiento. Y en este caso, nosotros podemos encontrar diferentes plataformas y experiencias de realidad virtual que nos van a permitir tener una experiencia de juego completamente inmersiva. Así que podemos tener mundos virtuales, interactuar con personas como objetos, participar en desafíos, van a tener una interactividad mayor, ¿verdad? Que un juego tradicional, porque así es que está creado. Muchas de las consolas, por ejemplo, la consola de videojuegos de PlayStation, que es de la compañía Sony, tiene su propio equipo para trabajar con los videojuegos que ya vienen preparados para estas experiencias de realidad virtual. Sin embargo, hay algunas compañías que han decidido tomar juegos históricos, como por ejemplo el famoso juego de Carmen Sandiego, que ha tenido como 20 versiones y más, pues hace unos años se unieron junto con Google Earth y con Google Expeditions y generaron diferentes juegos educativos para que, y de diferentes niveles para que utilizaran el storyline de lo que ha sido el juego de Carmen Sandiego por décadas, pero trabajando con elementos históricos y con elementos geográficos, utilizando realidad virtual y esta tecnología 3D, pero con ese elemento de juego, ese elemento lúdico donde el estudiante tiene un reto, tiene una misión, tiene un objetivo que llevar a cabo y a través de esa estructura lleva a cabo ese objetivo. Ya un poco más en la parte profesional, pues también se han dado o se han desarrollado diferentes plataformas que permiten trabajar con lo que es el adiestramiento
los trainings ya más profesionales, donde se utilizan para tener simulaciones y experiencias de aprendizaje interactivas, específicamente con elementos que ya son más para adiestramiento a personas que están en la parte profesional. Muchas ocasiones se utilizan para adiestramientos en áreas de ensamblaje, en áreas de laboratorio, en áreas de control de calidad, antes de llevar a cabo la tarea en el espacio o en el entorno real. Se llevan a cabo estos entrenamientos. También hay muchas herramientas y plataformas de realidad virtual que permiten tener este tipo de entrenamiento para destrezas en específico, que se puede repetir, y con la repetición, ¿verdad?, y la práctica, aunque es en un entorno virtual, ya tienen una capacitación, por así decirlo, y cuando van al espacio o al entorno real, pues tienen una idea de qué es lo que van a estar haciendo, qué es lo que van a estar manejando y cómo se va a manejar. Así que en algunos casos se utiliza para reducir ese tiempo de adiestramiento físico personal, ¿verdad?, que puede tener una empresa o una fábrica con sus empleados, sino que le dan acceso a estas simulaciones para que lo haga en sus hogares, a su tiempo y a su ritmo, y ya cuando llegan al espacio de trabajo, pues ya tienen una idea y simplemente van específicamente a la parte práctica y no ocupan tanto tiempo llevando a cabo esta repetición para generar o para poder dominar esas competencias. Y otro de los ejemplos en que se ha utilizado la realidad virtual es para lo que se conoce como turismo virtual. Hay muchos espacios que están proveyendo experiencias turísticas donde los usuarios pueden gratuitamente o con un costo, todo depende de la compañía, ¿vale?, de la plataforma, pueden visitar diferentes lugares que no están disponibles a través de las demás experiencias virtuales, ¿verdad? No están disponibles como tours virtual o como animaciones 360, sino que son unos espacios mucho más controlados, más específicos, y también tienen su audiencia en específico. Estos elementos de turismo virtual, ahora mismo la compañía Meta, que es la que está desarrollando muchos de estos elementos de realidad virtual, tiene lo que se conoce como su lab virtual, y dentro de su lab virtual están desarrollando diferentes experiencias reales para hacer turismo espacial. Así que ellos están trabajando con tecnología para tener imágenes, videos de el espacio y la luna y todos los diferentes elementos espaciales que vayan a trabajar en esos tours, y entonces los van a trabajar para sus gafas, ¿verdad?, para su tecnología exclusivamente, y va a tener costo porque a través de su plataforma, que se la puede presentar más adelante, pero realmente están trabajando y están desarrollando muchas experiencias de realidad virtual, y están apostando a lo que es la realidad virtual y a lo que son los metaversos, que es uno de los conceptos que ellos trajeron hace unos cuantos años a la discusión pública, aunque no es nuevo, ¿verdad? Es un concepto que ya se había estado viendo en otras áreas, como el área del cine, pero lo están trayendo con otros elementos, ¿verdad?, y tomando en consideración otros elementos que no se habían tomado en consideración anteriormente. ¿Dónde nosotros podemos, como docentes, conseguir experiencias de aprendizaje para nuestros estudiantes en realidad virtual, o cómo nosotros podemos construir experiencias de realidad virtual para nuestros estudiantes? La primera que les voy a presentar es lo que se conoce como el tour virtual de una herramienta que nosotros tenemos disponible en Moodle, que se llama H5P. Realmente es una herramienta externa a Moodle, debo decir. Lo que pasa es que tenemos la capacidad de poder integrarla a nuestros cursos en Moodle, pero también la podemos utilizar de forma externa a través de su página. Es una página
Así que H5P es una plataforma online que nos permite crear diferentes contenidos interactivos. Y dentro de los contenidos interactivos que tiene, hay uno que se llama el Tour Virtual 360. Y ese Tour Virtual 360 nosotros lo podemos construir desde cero o podemos utilizar muchos de los que ya están construidos y que están en su página. Y como es una comunidad, pues todo se comparte porque la plataforma permite compartir los elementos y reutilizarlos. Así que una vez ustedes ven uno de los elementos que los quieren integrar a su clase, ustedes lo pueden reutilizar, que es el concepto que ellos le llaman, que es básicamente copiarlo y que ustedes lo puedan modificar según sus necesidades. Por eso es que es una comunidad abierta y pueden hacer una cuenta, crear una cuenta si no tienen una, para poder crear sus elementos en la plataforma y los pueden traer a Moodle, los pueden integrar a Moodle o a cualquier otra plataforma de gestión de aprendizaje que estén utilizando. H5P está basada en HTML5, o sea que es universal, no se va a restringir a un solo tipo de plataforma. Pero, ¿verdad? Para no entrar mucho en el tema de la herramienta como tal, lo que les quiero traer con esta primera opción es que hay plataformas que nos permiten generar la experiencia virtual desde cero. En el caso de H5P, la experiencia que tiene es el Tour Virtual. Y el Tour Virtual 360 lo podemos trabajar ya sea utilizando fotografías que hayamos tomado bajo ese modelo 360 con cámaras específicas, o nosotros podemos tomar las fotografías utilizando nuestros dispositivos celulares, el que tengamos, no tiene que ser ninguno súper avanzado. Y lo que va a hacer la plataforma es que nos va a permitir montar esa secuencia de imágenes para establecer cuál es esa visualización 360. Lo importante es que cuando estemos tomando las fotografías para la experiencia que queremos crear, pues que tomemos las fotografías parados en un mismo punto, siguiendo las guías que nos provee la misma plataforma de H5P en cuanto a cómo nos vamos a mover para tomar cada una de esas fotografías. Y ya luego cuando las vamos montando en la plataforma las podemos ajustar. Podemos hacer crop, ¿verdad? Podemos recortarlas para poder ajustarlas y que cada uno de esos frames o de esas imágenes quede en su espacio y nos dé esa visualización 360. Yo voy a entrar aquí a la página y les voy a compartir. Vamos a ver si me permite compartirlo en full screen. Lo que sería la página del 360. Entré directamente a la página web, al enlace que tenía en la presentación, y esto es un ejemplo que tiene H5P. Lo que quiero mostrarles es cómo es la navegación de la imagen en 360. La imagen está tomada en un punto en particular, así que podemos navegar en todos los puntos, izquierda, derecha, arriba y abajo, y vamos a ver todo ese espacio como si estuviéramos parados, ¿verdad? Ubicados en ese punto. Y uno de los elementos que nos permite H5P con este sentido de interactividad es que podemos tener hot points o puntos específicos en la imagen donde podemos marcar y tener información mucho más específica. Podemos tener recursos, audios, imágenes, galerías, donde podemos trabajar con cada uno de estos elementos. Incluso para generarlo tipo tour virtual, pues tenemos lo que se conocen como las escenas o los espacios donde yo estoy parada en este punto, pero ahora yo quiero estar más cerca del espacio del anfiteatro, o me puedo mover a ese punto activo en la imagen, y aquí entonces ahora estoy ubicada en otro punto, ¿verdad? En otro espacio. Claro, en este caso, pues estamos utilizando imágenes, ¿verdad? Nos estamos apoyando de imágenes o de fotografía. Ya hay otro tipo de plataformas que nos permiten movernos virtualmente, ¿verdad? Tener ese sentido de profundidad y de irnos moviendo a través de todo ese espacio. Eso va a requerir generar mucho más imágenes para poder tener ese sentido de profundidad y de que nos estamos moviendo de un espacio a otro. Pero para hacer una plataforma que tenemos accesible, ¿verdad? Y bien user friendly, digamos, para comenzar a estar en lo básico de estos elementos virtuales,
pues podemos utilizar un ejemplo como lo es el H5P para poder manejar esa parte de la interactividad, ¿verdad? Manejar esa parte de este tour virtual. Y aquí, por ejemplo, ellos presentan este tour virtual, pero incluso tienen hasta uno basado en un showroom, ¿verdad? En un espacio de carros, así que no nos vamos a limitar a los contenidos o a los elementos que podemos integrar, sino que tenemos posibilidades infinitas de crear estos entornos virtuales utilizando herramientas como esta del tour virtual de H5P. Y como les mencioné, H5P es gratuita, así que podemos utilizarla conectándonos con nuestra cuenta de Google, nuestra cuenta de institucional de UPR. Nos creamos una cuenta y allí podemos manejar este y otro tipo de herramientas que tiene H5P para la parte interactiva, pero la parte de realidad virtual, pues quería presentarles esa. También tenemos, por ejemplo, los museos, muchos museos que tienen en realidad virtual sus salas. Hay muchos que tienen las salas utilizando fotografía real y hay otros que incluso van un poco más allá y llevan a cabo sus tours virtuales usando un montaje, un rendering de lo que es cada una de las salas con los artefactos que tienen. ¿Qué nos permite ese montaje o ese rendering? Que nosotros nos podemos mover en ese espacio directamente. No tenemos que manejarlo como lo vimos en la demostración, que con el mouse es que podemos ir haciendo las transiciones, sino que en el caso de una simulación como esta, pues tenemos ese sentido de que nos estamos moviendo dentro del espacio, no simplemente que marcamos una imagen y ahí nos expande la imagen. Y también tenemos lo que se conocen como los mundos virtuales. Recuerdan que les mencioné que muchas universidades estaban haciendo las visitas virtuales para sus estudiantes, pues esta es una captura de la visita virtual que tiene disponible la Universidad de California en Los Ángeles, donde el usuario está inmerso en el espacio, tiene incluso un mapa que aparece en la esquina inferior a la izquierda, donde le está diciendo en qué espacio está ubicado en esa visita virtual y cuáles son todos los puntos donde puede moverse. Así que no solo lo dirige visualmente con las imágenes o con los gráficos, sino que tiene un mapa que también puede utilizar de apoyo para poder navegar ese espacio. Esta, al igual que la imagen que les presenté del Teatro Romano, pues tiene puntos de información, así que si el estudiante está frente al edificio de la biblioteca, puede marcar sobre el punto de información y le va a decir cuáles son los servicios que se ofrecen, cuál es el horario, cómo puede tener mayor información, un enlace a la página web, etc. Pero en vez de moverse a través de fotos, se está moviendo a través de un espacio virtual generado para simular lo que sería, ¿verdad?, el entorno físico de la universidad. Hay elementos que son con imágenes reales, con fotografía. Por ejemplo, en esta misma captura de pantalla, en la esquina inferior a la derecha, aparece una galería de imágenes. Así que si el estudiante quiere ver imágenes o fotografías tomadas desde ese punto donde está ubicado en la experiencia virtual, puede marcar sobre esas imágenes y entonces puede ver la fotografía de ese espacio en particular. Así va conociendo la universidad que le interesa o la universidad que fue aceptado antes de trasladarse al espacio, digamos que sea en la misma ciudad o incluso si es en un estado diferente o en un país diferente, pues puede tener esa información ya de antemano antes de trasladarse físicamente a ese espacio. Y digamos, estos mismos elementos también se utilizan para otros espacios que no son visitas guiadas, también los podemos trabajar en espacios de mundos virtuales para el entretenimiento, para espacios también como conferencias o simposios que se dan en espacios virtuales donde en vez de conectarnos a una videoconferencia como la que estamos en esta mañana en Teams,
pues nos hubiéramos conectado todos a un mundo virtual donde cada cual tiene su personaje y puede ir caminando y puede llevar a cabo diferentes interacciones, y cuando llega al espacio donde va a ser la conferencia, pues allí, inmerso en su computadora o en su dispositivo, está en una presencia virtual, pero tiene el elemento visual, el elemento auditivo de lo que sería la conferencia, ¿no? Y por último, en este mismo sentido de la parte lúdica o de la parte de entretenimiento, pues tenemos la plataforma de Meta con sus experiencias de realidad virtual, las que tiene gratuitas y las que tiene también a través de pago. Hay algunas experiencias que son como por ejemplo Google Earth o BBC Home, que tiene videos y captura que le va a permitir al usuario poder estar inmerso en ese espacio físico que no puede estar inmerso de cualquier otra forma. Y también tiene para juegos, ¿verdad? En ese sentido tenemos elementos de juego, tenemos estos elementos virtuales como el VR Chat, donde nos creamos un personaje y hablamos con otras personas, pero en un espacio donde quienes hablan son los personajes. Aunque nosotros somos los que estamos escribiendo, los que estamos verbalizando ese diálogo, lo que se ve es el personaje que hemos creado en ese ambiente virtual. Para efectos de las simulaciones, como les había mencionado, hay diferentes compañías que ya proveen las experiencias con las simulaciones y ya tienen sus temáticas y ya tienen todos los elementos para generar estas simulaciones educativas o estas simulaciones interactivas que podemos trabajar. Muchas de ellas tienen un costo, hay otras que son gratuitas, todo va a depender del tipo de simulación que estamos buscando, del tipo de experiencia de realidad virtual que estamos buscando y la plataforma donde esté desarrollada. Hay algunas plataformas que nos permiten incluso tener pruebas gratuitas o por cierto tiempo utilizar algunas de las simulaciones que tienen, y si queremos unas mucho más complejas, pues esas las pagamos. Hay otras que son todas con pago y hay algunas que son full gratuitas. ¿Qué permiten estas plataformas de simulaciones? Pues permiten tener o crear estos entornos que nosotros podemos manipular, podemos trabajar sobre ellos. Hay diferentes tipos de experiencias bajo diferentes niveles también de aprendizaje. Lo importante es cuando hagamos la búsqueda, si queremos utilizar algo que ya está creado, pues conocerlo primero, explorarlo, nosotros trabajarlo como docente para luego entonces poder trabajarlo con nuestros estudiantes. Y estas experiencias pueden ser sumamente inmersas, donde tenemos el uso de las gafas y el uso de los guantes para llevar a cabo cada una de estas experiencias virtuales, o podemos tenerlas web-based, ¿verdad? O basadas en computadora, donde el estudiante utiliza el dispositivo, el mouse, la pantalla de la computadora para poder tener esa percepción visual y táctil para llevar a cabo las interacciones. Todo va a depender del tipo de experiencia que queramos llevar, ¿verdad? Y también el propósito para llevar a cabo estas experiencias. En sentido un poco más general, pues adicional a Meta, que es una de las compañías que ha estado desarrollando esto, Google también ha estado desarrollando sus plataformas y sus laboratorios de realidad virtual. Google en su momento tenía el elemento de Google Expedition, que utilizaba la tecnología 3D que utilizan para Google Earth, más elementos de realidad virtual. Ya esa plataforma y ese proyecto de Google Expedition no está funcionando. Como muchas de las cosas que Google hace, las lanza por un tiempo y ya luego pues deciden no continuarla. Sin embargo, parte de lo que ellos trabajaron con Google Expedition y, ¿verdad?, el uso de esa plataforma lo han mantenido en este espacio que se llama Google Arts and Culture, que realmente tiene diferentes elementos virtuales, diferentes simulaciones
que se pueden explorar y son basados en tours, son basados en tours ya creados bajo el elemento de realidad virtual con videos y fotografías reales en espacios que ya han estado trabajados, ¿verdad? Ya han estado diseñados. Nosotros podemos utilizar esta plataforma que es abierta, la podemos navegar con o sin cuenta de Google y podemos explorar cada uno de esos elementos y tener allí un recurso para trabajar con nuestros estudiantes estos elementos de realidad virtual. ¿Qué es lo que vamos a usar? Pues vamos a trabajar el elemento, o si vamos a trabajar un recurso como este, pues además de explorar y ver qué funciones tiene, qué va a necesitar el estudiante, cómo se va a trabajar, pues también evaluar cómo va a estar integrado en base a ese objetivo de aprendizaje que queremos lograr con nuestros estudiantes, que es uno de los puntos importantes que vamos a, ¿verdad?, siempre a considerar. En cuanto a cada uno de esos elementos, pues estas son algunas de las plataformas que yo les puedo mencionar que tenemos disponibles. Por ejemplo, hay otra que es más tipo simulación en así médica también, de las que había mencionado anteriormente, eran más tipo laboratorio o de visita. En este caso también hay simulaciones médicas donde hay un caso para atender, ¿verdad? Hay un paciente con un cuadro, etcétera. Y esa simulación pues nos permite trabajar con los diferentes elementos y poder tener así las acciones en base a la situación y las consecuencias en base a nuestras acciones. La ventaja de todo esto para nosotros es que ya hay elementos creados, así que no tenemos que preocuparnos por trabajar una experiencia de realidad virtual desde cero cuando ya hay muchísimas experiencias que están creadas, que simplemente poder identificarlas y poder trabajar con ellas, integrándolas en, nuestros ambientes, ¿verdad? En nuestros espacios de aprendizaje. Lo que sí es importante es conocer cómo nosotros podemos adaptar estas experiencias de realidad virtual en nuestros espacios. O sea, cómo nosotros podemos manejarlo, cómo nosotros podemos darle la oportunidad a nuestros estudiantes de que puedan utilizar esos recursos para personalizar esa experiencia de aprendizaje y para que cada estudiante tenga una experiencia de acuerdo a su nivel y a donde queremos llegar con esa experiencia de aprendizaje. Una vez nosotros hacemos, obviamente, la implementación de todos estos elementos, siempre es importante trabajar con el elemento de retroalimentación y evaluación, donde nosotros podemos integrar en la experiencia de aprendizaje virtual o de realidad virtual, debo decir, estos elementos de retroalimentación y evaluación. O sea, dentro de la misma experiencia, nosotros podemos tener ya establecidos cuáles van a ser esos feedbacks o esa retroalimentación para el estudiante para cada una de las acciones que lleva a cabo, y también que la experiencia sea un proceso de evaluación que podemos utilizar en nuestros cursos, ya sea evaluación formativa, ¿verdad? Para que el estudiante vaya practicando y vaya desarrollando esas destrezas y habilidades que tenemos para trabajar en nuestro curso. Sin embargo, también es importante, si estamos utilizando elementos que ya han sido creados, pues conocer cuán flexible va a ser ese elemento para que nosotros lo podamos modificar o lo podamos adaptar a nuestras necesidades. La idea de proveerles todas estas plataformas, ¿verdad? De mencionarles cada una de estas plataformas, es porque vamos a ver las que ya están preestablecidas, las que ya tenemos con algunos elementos, y otras plataformas que nos van a permitir crear muchas de estas experiencias. Eso va a depender también de nuestro nivel, de nuestro conocimiento y el tiempo que nosotros le queramos dedicar a esto. Una de las plataformas que nos permite crear esta experiencia es la plataforma Unity, y es una plataforma de desarrollo de juegos. Se utiliza mucho
en juegos y en aplicaciones para teléfonos móviles, pero también se utiliza para generar estas experiencias interactivas en realidad virtual. Porque Unity lo podemos descargar, podemos trabajar con la plataforma y ya tiene muchos elementos, así que simplemente ir montando, ir creando ese espacio en base a lo que nosotros queremos hacer. Otra de las ventajas de una plataforma como Unity es que es fácil de usar. Así que es flexible y también tenemos una comunidad de personas que han desarrollado diferentes experiencias o las podemos reutilizar para nosotros modificarlas. En el caso de Unity, pues ahí, ¿verdad? Como les mencioné, está el elemento gratuito, hay unos elementos que son con pago, pero es una herramienta que para uso básico, para uso inicial, la tenemos gratuita y podemos explorar en ella diferentes acciones que podemos trabajar con esta plataforma. También en Unity tenemos la capacidad de trabajar desde el enfoque educativo y ellos tienen los recursos y tienen diferentes guías ya trabajadas para integrar Unity, ¿verdad? E integrar las experiencias de realidad virtual en el entorno educativo. Eso es una plataforma que nos permite crearla, pero también es una plataforma que nos permite utilizarla para generar experiencias educativas en la misma plataforma. Otra plataforma que podemos utilizar ya un poco más avanzada, ¿verdad? Ya con un conocimiento mucho más avanzado en lo que es el desarrollo de estas experiencias es Unreal y también tenemos la capacidad de manejar diferentes herramientas que ya están integradas en la plataforma. La Unreal se conoce por la calidad de los gráficos son súper realistas y también la forma en cómo podemos crear esas experiencias inmersivas. Les había mencionado Google Expedition. Google Expedition no está ya, ¿verdad?, como plataforma como Google Expedition. Ahora lo han convertido en lo que se conoce como Class VR y en Class VR podemos crear diferentes experiencias de aprendizaje con los contenidos que ya están trabajados. Así que nosotros podemos utilizar esos contenidos y transformarlos para crear esas experiencias de aprendizaje. ¿Qué vamos a hacer con Class VR o cómo funciona, ¿verdad? El elemento de Class VR es que nosotros podemos integrar esos elementos y hay dos opciones. Como todo, o como todas las plataformas, algunas van a requerir el uso de los dispositivos, de las gafas, de los auriculares, etcétera. Pero también hay plataformas que tienen o que son compatibles con lo que se conoce como el proyecto de Cardboard, que es un proyecto que se generó cuando empezó el boom de la realidad virtual en las salas de clase. Y ese proyecto lo que permitía era que cada estudiante, ¿verdad?, o cada maestro pudiera utilizar recursos que tuviera disponibles para generar lo que sería el casing para el teléfono móvil y utilizar el teléfono móvil o la pantalla del teléfono móvil como si fueran las gafas de realidad virtual. Ese proyecto pues tomó un auge espectacular, muchas escuelas lo adoptaron y ellos aprovecharon el proyecto para tener su propio marketing, ¿verdad? Y sus ganancias utilizando elementos con otras compañías para promover el uso de los cardboards. Claro, es mucho más económico adquirir lo que se conoce como el Google Cardboard versus lo que se conoce, ¿verdad?, como las gafas de VR que vamos a ver más adelante. Aquí estamos mirando que un cardboard, ¿verdad?, o un casing para los dispositivos móviles puede costar entre $5 a $10, 15, lo más yo creo que 20, dependiendo del diseño y la marca y los elementos que tengas, pero eso es simplemente cartón con, ¿verdad?, algunos elementos por no quitarle la importancia, es que tiene unos elementos particulares para que pueda funcionar, no es simplemente cortar un pedazo de cartón para que tengamos el teléfono
más cerca de los ojos, sino que hay unos elementos adicionales, pero que sí van a permitir tener esa parte inmersiva visual del estudiante a un bajo costo. Sin embargo, hay compañías como por ejemplo la compañía Meta, donde tiene sus propias gafas, que se conocen las gafas Quest, y las gafas Quest son estos aparatos que tienen toda una infraestructura tecnológica para poder utilizarla con las experiencias de realidad virtual, y muchas de ellas nos van a indicar si son compatibles o no con qué tipo de gafas. No son las únicas que hay en el mercado, hay otras. Sin embargo, para una comparación, ¿verdad?, de en cuánto puede costar adquirir equipo para manejar experiencias de realidad virtual versus otras posibilidades, un set de Meta, por ejemplo, este es el Quest 2, puede costar entre $300 a $400, dependiendo dónde lo compremos y, ¿verdad?, si está en algún precio especial o no. Usualmente cuando sale una versión más nueva, la versión anterior baja un poco de precio, y estas gafas, así como las tecnologías de los teléfonos celulares, de versión a versión hay veces que el cambio es mínimo, así que no vamos a tener un efecto tan grande si no adquirimos la última versión. Todo va a depender del tipo de experiencia o la plataforma que estemos utilizando. Pero vean que no son las únicas gafas que existen en el mercado. También hay otras marcas, como la marca HTC, que tiene unas gafas muchísimo más costosas a las Meta, con diferentes elementos también, que son los otros dispositivos que les había estado mencionando. Por ejemplo, para Meta, el set, ¿verdad?, para tener la experiencia inmersa completa, incluye las gafas y los controles, o lo que le llamamos los controles, para ambas manos. Eso lo que va a permitir es que si el usuario mueve las manos para moverse en el espacio virtual, los movimientos que capturan esos dispositivos, pues es lo que va a causar la acción en el espacio virtual. Igual tiene unos botones para poder hacer las selecciones o llevar a cabo la acción de tomar algún objeto o hacer una acción adicional en la experiencia de realidad virtual. También hay otros elementos que nosotros podemos utilizar. Dentro de los controles hay diferentes estilos de controles. Hay diferentes compañías que están generando los sets completos para tener las experiencias de realidad virtual. Sin embargo, como ya les mencioné, no es necesario para todas las experiencias de realidad virtual tener esos elementos. Nosotros ahora mismo podemos tener experiencias de realidad virtual utilizando un dispositivo como la pantalla de la computadora o la pantalla de nuestros celulares. También en algún momento salieron los espejuelos o las gafas que se conocían como las gafas o los espejuelos inteligentes, donde tenían la capacidad de trabajar con ese elemento virtual en ese dispositivo. Y también tenemos los que son específicos para las consolas, que también nos van a permitir tener esa inmersión de realidad virtual en los videojuegos. Ahora, tenemos, ¿verdad?, muchísimas opciones de que nosotros podemos utilizar. Hay incluso herramientas que son para crear mundos virtuales completos. Hay herramientas que nosotros podemos manejar ya de una forma mucho más básica, como de una forma mucho más avanzada, y eso pues también va a tener, vamos a mirarlo desde el punto de vista de en qué nivel nosotros estamos, cuánto tiempo nosotros queremos invertir en desarrollar estas experiencias de aprendizaje en realidad virtual. Yo les puedo decir, basado en mi experiencia, esto usualmente se hace con un equipo de trabajo, ¿verdad?, a menos que tengamos todo el tiempo para hacerlo, y conociendo, ¿verdad?, que probablemente tenemos unas agendas bien cargadas, es importante conocer entonces qué necesitamos y hasta qué punto vamos a llegar con estas experiencias. Por eso, uno de los propósitos de presentarle la variedad de plataformas que tenemos, que podemos utilizar, es para que también tengan una idea de que hay unas bien sencillas que con 2, 3, 4 imágenes
podemos montar una experiencia básica virtual, y tenemos otras mucho más complejas que necesitamos establecer una historia, necesitamos establecer cuáles son esas ramificaciones dependiendo de las acciones y las interacciones que tenga el usuario, y todo eso se hace previo a la construcción de la experiencia en la realidad virtual. Ahora, ¿cuáles son estas estrategias que nosotros podemos aprovechar, ¿verdad? Y que podemos utilizar para integrar la realidad virtual de manera efectiva, independientemente la estemos creando o estemos utilizando una ya creada? Lo primero, y que he mencionado ¿verdad? Durante la presentación, son los objetivos y competencias. Antes de que nosotros hagamos la implementación o la integración de una experiencia de realidad virtual, es importante identificar cuáles son los objetivos de aprendizaje que queremos o cuáles son las competencias que queremos desarrollar con nuestros estudiantes. ¿Cuáles son esos conceptos o habilidades que nosotros podemos reforzar mejor con el uso de la realidad virtual? No, o sea, la realidad virtual no viene a salvarnos de todos los problemas de aprendizaje de nuestros estudiantes. Es una herramienta que la podemos utilizar. No va a ser una herramienta aplicable para todo tipo de situación o para todo tipo de entorno de aprendizaje. Por eso la parte de selección es bien importante, hacer ese análisis inicial que yo quiero lograr con mis estudiantes, cuál es el objetivo de aprendizaje para yo seleccionar la actividad de realidad virtual, y entonces cómo voy a trabajar con ese elemento para que esa experiencia de realidad virtual realmente sea una experiencia que esté integrada a la experiencia de aprendizaje del estudiante y que esté alineada con los resultados de aprendizaje deseados. El otro elemento es la selección de contenido. Vamos a seleccionar esos contenidos de forma que sean relevantes y que los podamos manejar según los objetivos y los conceptos que estamos trabajando. Como hemos visto, podemos explorar lugares históricos, podemos simular diferentes elementos o espacios controlados, experimentos científicos, elementos de la medicina, practicar habilidades en repetición. O sea, hay muchas posibilidades para llevar a cabo experiencias de aprendizaje en realidad virtual. Lo importante es que cuando estemos seleccionando estos contenidos, pues que sean relevantes, que se fomente esa conexión directa entre la experiencia de la realidad virtual y el diseño, ¿verdad?, de nuestra experiencia de aprendizaje bajo el objetivo y bajo los elementos que nosotros queremos o que requiere nuestro curso. También el diseño de actividades interactivas va a ser importante. Vamos a aprovechar las capacidades de la realidad virtual para poder permitir que los estudiantes puedan explorar, puedan experimentar y que puedan participar activamente en ese entorno virtual. Una de las ventajas que tenemos es que podemos repetir y reiniciar y repetir, ¿verdad? Salió algo mal o salió algo como no lo queríamos, pues reiniciamos la experiencia, repetimos las acciones y vamos llevando a cabo esos cambios. Eso también pues, nos va a dar una oportunidad para practicar con nuestros estudiantes y desarrollar las destrezas de resolución de problemas, utilizando situaciones del mundo real, utilizando entornos del mundo real. Y también lo podemos hacer de forma en que podemos colaborar y compartir esa experiencia, ese aprendizaje con otros. El enfoque de estas actividades siempre va a ser la participación activa del estudiante para que se pueda lograr ese aprendizaje significativo. También pues debemos estar conscientes de que la integración de la experiencia pues va a estar alineada a todo lo que hemos planificado y hemos desarrollado en la clase, que la actividad o las actividades que se integren de realidad virtual sean integradas de forma orgánica en el flujo de ese aprendizaje, que la actividad realmente no interrumpa la experiencia de aprendizaje que ya veníamos desarrollando con nuestros estudiantes. No debe considerarse como una actividad independiente, o sea, algo que los estudiantes hicieron para cambiar o para romper la rutina, sino que debe ser complementario a todo lo que ya están llevando a cabo los estudiantes en esa experiencia de aprendizaje.
También es importante el apoyo y la capacitación docente, ¿verdad? Como hemos visto, tenemos múltiples opciones para manejar la realidad virtual, así que no es solamente pues saber que existen y utilizarlo, sino cómo nos preparamos, cómo conocemos la tecnología, cómo conocemos las herramientas, si tenemos personal en la universidad que conoce estas herramientas, que nos puede dar el apoyo. Esto puede ser ¿verdad? Un equipo de trabajo, como les mencioné. Aquí se trabaja mucho la parte pedagógica, ¿verdad? Del diseño de la actividad, pero también la parte gráfica, la parte visual, la parte de cómo montar esa historia, cómo montar esa secuencia de acciones para poder llevar a cabo esos elementos. Y la parte de desarrollar las retroalimentaciones, o sea, para cada acción, pues cuál va a ser la retroalimentación que va a recibir el estudiante y la consecuencia de esa acción en esa experiencia de realidad virtual. La evaluación del aprendizaje es uno de los elementos que nosotros siempre mantenemos en todas nuestras actividades, en todas nuestras experiencias de aprendizaje con nuestros estudiantes, cómo nosotros incluimos estrategias para hacer la evaluación de esta actividad de aprendizaje, cómo nosotros podemos integrar quizás rúbricas o criterios de evaluación específicos para estas actividades de realidad virtual, cómo nosotros podemos también trabajar con nuestros estudiantes, pedirle informes de reflexión una vez terminan la actividad de realidad virtual, porque ellos están llevando a cabo la actividad dentro del entorno. Así que más allá de quizás tener algún reporte de interacciones que nos provea la plataforma, realmente también queremos saber cómo fue esa experiencia con el estudiante, así que le podemos pedir una reflexión, una discusión grupal sobre las impresiones de cada cual. Todas las experiencias van a ser diferentes, así que también eso va a enriquecer esa experiencia de aprendizaje. Y finalmente, pues una vez nosotros llevamos a cabo esa integración, hacemos la implementación de la actividad y tenemos todas estas actividades y retroalimentación de nuestros estudiantes, pues como nosotros evaluamos y hacemos los ajustes para entonces poder utilizarla en un futuro, ya sea otra actividad de realidad virtual en el mismo curso o cuando vayamos a ofrecer el curso nuevamente, pues si vamos a mantener esa actividad o si hay que hacer algún ajuste o hemos identificado una actividad mejor o un recurso óptimo para llevar a cabo ese mismo elemento de experiencia de aprendizaje utilizando la realidad virtual. Estas son, ¿verdad?, algunas estrategias que podemos tomar en consideración. También hay consideraciones tecnológicas, que eso es uno de los elementos que he ido, ¿verdad?, mencionando poco a poco sobre el hardware, los aparatos o los dispositivos, pero también no es solamente el dispositivo que va a utilizar la persona que va a hacer la experiencia, sino también cuando nosotros vamos a construir la experiencia, o sea, cuáles son las consideraciones tecnológicas para nosotros manejar las plataformas cuando vamos a trabajar con estas experiencias. Si son plataformas web, que entonces vamos a depender de tener una buena conexión de internet. Si son plataformas que descargamos en nuestros dispositivos, pues que sean compatibles con nuestros sistemas operativos y con el equipo que tenemos dentro, ¿verdad?, de nuestras posibilidades. También consideraciones de seguridad y privacidad, las consideraciones de infraestructura, tanto el mantenimiento de los equipos, por ejemplo, si adquirimos una cantidad de gafas y de controles para algún curso, ¿verdad?, pues el mantenimiento que se le da, los updates que se le dan a esos equipos y realmente los costos, ¿verdad? Es bien importante trabajar con esa parte de los costos. Ya hablamos sobre la parte de capacitación, ¿verdad?, mantenernos siempre actualizados en todos los elementos que van cambiando y que van surgiendo a raíz de las diversas evoluciones que ha tenido la realidad virtual. Y ahora estamos viendo una nueva tendencia que es la integración de inteligencia artificial con la realidad virtual, y eso va a traer otras posibilidades mucho más enriquecedoras, pero también que nos va a requerir de un conocimiento mucho más profundo sobre cómo estas interacciones van a ser posibles para efectos de entender, ¿verdad?, y cómo va a ser el futuro de la realidad virtual.
utilizando la inteligencia artificial. Cuando nosotros manejamos estas plataformas de realidad virtual, ya toda la historia está diseñada. O sea, todas las posibilidades que tiene el usuario para tomar una decisión y tener la consecuencia sobre esa decisión ya está diseñado, ya está desarrollado en esa experiencia. Ahora, cuando estamos hablando de integrar inteligencia artificial, estamos hablando de que hay elementos que no están controlados. Así que el usuario va a tener la capacidad de llevar a cabo una acción y a través de la inteligencia artificial se genera la consecuencia sin estar totalmente ya preestablecida. Eso para cada estudiante le va a dar diferentes outcomes, perdón, diferentes resultados de cada una de esas interacciones. Así que en un storyline complejo, para una experiencia de, digamos, 1 hora, nosotros desarrollamos 7 posibles resultados y nos tomó bastante tiempo, estoy hablando de nos tomó casi 1 año y medio. Imaginen entonces cómo sería cuando se integre la inteligencia artificial, donde ya no tenemos que pensar en esos elementos, sino que le damos todos los prompts, ¿verdad? O todos los elementos que el usuario puede utilizar para presentarlo a la inteligencia artificial, pero esa tecnología va a tomar va a hacer su propio análisis y va a presentar las opciones dependiendo las interacciones para cada usuario. Esa es una de las tendencias que se está ya pensando que se va a integrar a la realidad virtual. Pero en lo que eso llega, ¿verdad? Pues vamos a mirar cuáles son los desafíos que nosotros podemos enfrentar en estos momentos para manejar para manejar esa integración de la realidad virtual y cómo podemos también manejar esos elementos o esos desafíos. Hay muchas ventajas, ¿verdad? Hemos visto y he tratado de presentarles en la mañana de hoy todas las ventajas que podemos nosotros como docentes y las ventajas que tienen nuestros estudiantes para manejar estas experiencias de aprendizaje con realidad virtual. Pero también tenemos algunos desafíos. Algunos de los desafíos van a incluir el costo. El costo, obviamente, pues vamos a considerarlo dependiendo del tipo de la implementación de realidad virtual que vayamos a hacer. Va a requerir, por ejemplo, la compra de los dispositivos, de las gafas, los equipos, ¿verdad? O los accesorios, o si lo vamos a trabajar en una inmersión visual solamente, donde vamos a necesitar, pues, equipos de computadora, de dispositivos móviles o pantallas que realmente nos potencien esa visualización, alta calidad, 4K, elementos 3D, etc. Esto también nos puede requerir equipo y software especializado. También en la parte de costo, pues estamos hablando mantenimiento, actualizaciones, el soporte técnico, ¿verdad? Todos esos elementos los podemos considerar bajo ese reto, ¿verdad? O ese desafío de costo. El otro elemento que también nosotros debemos considerar es el elemento de accesibilidad y disponibilidad. Tenemos muchos avances en lo que ha sido la realidad virtual. Todavía hay limitaciones en cuanto al tema de accesibilidad. Tenemos recursos que son visuales, que son auditivos y que son táctiles. Así que la capacidad de que los elementos de realidad virtual sean accesibles y que tengan todos los elementos para poder manejar las diversidades que hay sensoriales, pues entonces, o sea, está la posibilidad. Lo que tenemos que trabajar es cómo hacemos esa integración y cómo aprovechamos esas oportunidades. También la parte de disponibilidad. Quizás no todos los estudiantes tienen la disponibilidad de adquirir los equipos, quizás no todos los docentes tenemos la capacidad de adquirir, aunque sea un equipo, ¿verdad? Para llevar a cabo estas experiencias, digamos, si estamos en una sala presencial, pues también debemos considerar el elemento de qué tenemos disponible y qué recursos son los adecuados para poder llevar a cabo la integración de la realidad virtual. La curva de aprendizaje, como les mencioné, esto puede ser tan sencillo como montar unas fotos en una plataforma que ya tiene la estructura de cómo va a ser esa experiencia de realidad virtual, o
tan complejo como desarrollar la experiencia por completo. Así que tanto para nosotros como docentes, como para los estudiantes cuando estén utilizando la tecnología, ¿verdad? Cuando estén llevando a cabo esa experiencia de aprendizaje, va a haber una curva de aprendizaje. Quizás algunos van a adaptarse más rápido, algunos tienen conocimientos previos de diseño, de programación, han trabajado con otras plataformas similares, eso se les va a hacer mucho más fácil adaptarse a los recursos que hay, a las plataformas que decidan utilizar. Igual con los estudiantes, hay estudiantes que quizás han tenido experiencia con realidad virtual anteriormente, eso se va a hacer mucho más fácil utilizar esos recursos. Hay otros estudiantes que van a necesitar un poquito más de tiempo, van a necesitar un poquito más de apoyo también de nosotros como docentes para guiarlos a través de esas herramientas o de esas experiencias. Las limitaciones técnicas pues ya las hemos mencionado, ¿verdad? En cuanto a los elementos de equipo o los elementos de infraestructura que debemos considerar. El desarrollo y la personalización del contenido, y esto incide en el tiempo en que nosotros estamos trabajando, que es otra de las limitaciones que vemos ahí. Pues cuán desarrollado nosotros queremos hacerlo, cuán personalizado es la cantidad de tiempo que también nos va a requerir, la cantidad de recursos, la cantidad de habilidades técnicas que nosotros vamos a requerir para poder desarrollar estas experiencias de realidad virtual. Así que si estamos comenzando en este tema y queremos, ¿verdad? Pues ir haciendo integración de algunos elementos de realidad virtual, mi recomendación es que ya hagan una exploración de las plataformas, de los recursos que hay disponibles y que puedan, utilizando esos recursos, integrarlos a la experiencia de aprendizaje que ya están llevando a cabo con sus estudiantes, o que entonces la puedan ir conociendo para el próximo semestre, ya hacer una integración mucho más planificada. Ya si tienen algún tipo de conocimiento o, ¿verdad?, experiencia previa con la realidad virtual o alguna de las otras realidades, ¿verdad?, que son menos inmersas, pues ya van a tener una base. Así que manejar elementos de realidad virtual les va a requerir quizás un poco de menos tiempo de inversión versus comenzar desde cero. Y esto pues también va a tener el desafío de las dinámicas, ¿verdad? Cuando integramos realidad virtual, pues también vamos a cambiar dinámicas que se dan tradicionalmente en la sala de clase cuando estamos en lo presencial. Si las estamos integrando en modalidades a distancia, pues vamos a tener unas dinámicas diferentes en cuanto al uso de las experiencias de realidad virtual. Todos estos elementos es importante tenerlos en consideración, ¿verdad? Identificar cuáles son los retos que nosotros pudiéramos ir enfrentando cuando queremos hacer esta integración de la realidad virtual y cómo los podemos trabajar. Ya tener de antemano una idea de con qué nos podemos enfrentar y cómo nosotros podemos trabajar esos elementos. Quizás no vamos a tener la respuesta para todo, así que van a salir situaciones o desafíos nuevos y, ¿verdad? Pues con la práctica vamos a ir conociendo cuáles son las mejores formas de manejar cada uno de esos retos y desafíos que nosotros podemos encontrar utilizando estas herramientas de realidad virtual. Así que ya con eso, pues finalizo la parte informativa y abro el espacio para el intercambio de ideas, preguntas que tengan, impresiones, experiencias que tengan utilizando realidad virtual que quieran compartir con los colegas. Estoy por aquí leyendo los comentarios en el chat, en lo que, ¿verdad? Alguien si quiere hacer alguna pregunta. Sí les voy a compartir la presentación, así que les estarán enviando la copia de esta presentación. Tiene muchísimo más información, ¿verdad? Usualmente en mis presentaciones yo las hago con dos propósitos, la parte visual que es la que voy a estar utilizando, pero también hay información, así que quizás un preview, pues aquí tienen varios slides con recursos de información, con los enlaces de las diferentes herramientas que he estado presentando para que puedan ir directamente a cada una de esas herramientas y también tengan allí todas las referencias, ¿verdad? De donde hemos estado trabajando esta información ya
por varios semestres, y también mi información de contacto si alguien quiere trabajar alguna consulta en particular, pues que se sientan en la confianza de enviarme un correo electrónico, contactarme por las diferentes plataformas, y con mucho gusto hacemos las consultas. Tengo una mano levantada, te doy el acceso ahora rapidito. Buenos días, ¿se me escucha? Se escucha, sí. Ok, profesora, quería, ¿verdad? Rescato esa parte cuando usted mencionaba del hecho de cuando estamos en algunas simulaciones o cosas, pues al percatarnos de que estamos haciendo las cosas mal, pues reiniciar, ¿verdad? Y entonces ir por el camino correcto. Pero más allá de que pues siempre el tiempo es el rey tirano, pero digo, podría ser también una opción porque muchas veces los estudiantes tienen como que esas ganas de saber qué pasaría si es que no se hacen las cosas bien, de ir hasta el final más bien y entonces presenciar o enterarse qué pasaría cuando uno no hace las cosas bien, ¿verdad? Sí, es correcto. Y dentro del proceso en el diseño de la experiencia que les estaba hablando de realidad virtual que estuve colaborando, nosotros cuando le presentamos el prototipo a los estudiantes no le dijimos cuántos posibles resultados habían, ¿verdad? La idea era que ellos fueran explorando y que se fueran descifrando al final en la discusión grupal los posibles resultados. Al momento en que surge la primera discusión grupal de la primera fase y se enteran que habían hasta 7 posibles resultados, muchos lo tomaron como un reto y decidieron llevar a cabo cada una de las, ¿verdad? De la toma de decisiones para ver cuál era el resultado posible. Incluso hasta desarrollaron como todo un mapa para que fueran, para este resultado tienes que ir a tomar esta decisión primero y luego esta y luego esta, y se la fueron compartiendo, ¿verdad? Y eso era parte de la experiencia, que pudieran llevar a cabo una dinámica como esa, porque realmente cuando estamos en fase de prototipo, ¿verdad? Cuando tenemos ya el modelo y lo queremos probar antes de implementarlo, pues queremos ver todos los outcomes, todas las posibilidades, además de cualquier tipo de error técnico, etcétera, pero también todas esas posibilidades. Y los estudiantes sí se motivan a llevarlos a cabo, incluso en cursos donde yo lo he implementado, pero ya a un nivel muchísimo más básico, ¿verdad? Una interacción de quizás 4 o 5 acciones. Con un solo resultado, donde cuando llega el punto donde no va a tener ¿verdad? No va a poder llegar a ese resultado, pues el feedback es que tiene que regresar a un paso anterior y reformular el análisis para poder llegar al resultado obtenido. Y con todo y eso, muchos toman la iniciativa y deciden ir por el segundo camino para ver cuál es ese resultado, hasta dónde pueden llegar en ese segundo camino. Y eso es parte del aprendizaje, eso es parte de la experiencia activa del aprendizaje, en que el estudiante pueda tener esa exploración. Eso también es importante, si estamos construyendo la experiencia completa, proveer esa flexibilidad de que no es que está correcto o incorrecto, lo hiciste mal, es que por dónde te moviste, qué decisión tomaste y cuál fue el resultado. Entonces esa reflexión de esto fue lo que hice, este fue mi resultado, voy a reflexionar sobre esto y pues puedo volverlo a hacer si quiero, pero realmente el aprendizaje es el trayecto, ¿verdad? El camino que tomó el estudiante hasta llegar a ese resultado. Estoy aquí leyendo por acá, Omar Díaz hace una pregunta en el chat de alguna plataforma para simular elementos de tecnología de computadora como comunicación de datos. No conozco una plataforma en particular, le puedo compartir un repositorio, una página donde se comparten diferentes simulaciones de realidad virtual basado en una de las tecnologías que presenté, que sí sé que tienen la categoría de informática, así que probablemente pueda encontrar algo similar a lo que ¿verdad? La consulta sobre comunicaciones de datos, que lo pueda utilizar, y esas sí se las puedo compartir, ¿verdad? De modo general,
porque al ser un repositorio hay de todas las materias, o sea, lo podemos encontrar de todas las disciplinas y de todos los usos.